Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Mahsine Meravet conmueve a todos al revelar su corazón en una carta dirigida a Cenk, leída en pleno estudio. Sus palabras desataron reacciones inesperadas. Todo comenzó durante una grabación habitual. El ambiente era relajado, profesional, hasta que una asistente de producción se acercó a Cenk con un sobre blanco. Es para ti, pero, tienes que leerlo ahora, en voz alta, le dijo con nerviosismo. Al notar el remitente, Cenk frunció el ceño. Era de Mahsine. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Con las cámaras ya encendidas y el silencio absoluto en el estudio, Cenk abrió la carta. Su voz temblaba al leer. Cenk. No escribo esto para que sientas lástima, ni para cambiar tu decisión. Solo necesito que sepas lo que callé mientras sonreía frente a todos. No he dejado de pensar en ti ni un solo día desde que te fuiste. Me niego a aceptar que todo lo que vivimos fue un error. No lo fue. Y tú lo sabes. Te vi enamorarte de mí, y también te vi alejarte sin explicaciones. Tantas veces quise preguntarte por qué. Pero callé, porque tu silencio me gritaba respuestas que no quería oír. Hoy no te escribo para pedirte que regreses. Te escribo para cerrar mis heridas. Pero necesito que las mires antes de que cicatricen, para que entiendas el dolor que dejaste aquí. Al terminar la primera parte, Cenk hizo una pausa. Sus ojos estaban visiblemente húmedos. La productora, sin saber qué hacer, dejó correr las cámaras. Era un momento real, genuino. Cenk siguió leyendo. Recuerdo cuando me dijiste que la fama era un monstruo que devoraba todo. Yo no te creí. Pensé que el amor podía resistirlo todo. Pero tenías razón. Ese monstruo también te devoró a ti. Aún así, si pudiera volver atrás, lo viviría todo de nuevo. Cada sonrisa, cada pelea, cada madrugada sin dormir. No quiero que me respondas. Solo quería que tu corazón escuchara el mío, al menos esta vez, sin interferencias, sin cámaras, sin maquillajes. Al concluir, el estudio quedó en un silencio sepulcral. Cenk no dijo una palabra. Solo dobló la carta con mucho cuidado y la guardó en su chaqueta. Luego, se levantó y salió del set sin mirar a nadie. Durante varios minutos, nadie se movió. La productora hizo una seña al camarógrafo para cortar la grabación, pero era como si todos en el estudio estuvieran congelados en un momento que nadie esperaba vivir frente a las cámaras. No era una escena escrita, no era un ensayo, era la vida real, una confesión sin filtros, sin edición, sin guión. Después del corte, la carta se convirtió en tema de conversación en todos los pasillos de la cadena. Algunos opinaban que fue una maniobra emocional, otros aseguraban que Mahsine nunca se prestaría a ese tipo de estrategias. Pero lo que todos tenían claro era que aquellas palabras provenían de un lugar profundo. Nadie inventa ese tipo de dolor. Al día siguiente, Mahsine no apareció en el rodaje previsto. En su lugar, envió un breve mensaje a la producción: necesito silencio. No estoy lista para enfrentar las cámaras, ni los comentarios.
Solo necesitaba liberar lo que me ahogaba. En redes sociales, el clip donde Senk leía la carta se filtró sin autorización. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Miles de personas comentaban, compartían frases de la carta y debatían si debía o no haber sido leída en público. No he dejado de pensar en ti ni un solo día desde que te fuiste. Esa frase me destruyó, escribió una fan. Otro comentó, la autenticidad de Massine es lo que más admiro. Su dolor es el dolor de muchos. Mientras tanto, Senk se mantuvo alejado de los medios. No respondió preguntas, no publicó nada en sus cuentas personales, y evitaba cualquier tipo de contacto incluso con sus colegas más cercanos. Solo su círculo íntimo sabía que había tomado unos días para aislarse en una casa rural a las afueras de la ciudad. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería una semana después. Durante una transmisión especial, organizada para celebrar el aniversario del programa, Senk apareció de sorpresa en el estudio. Llevaba la misma chaqueta que usó el día de la carta. Al terminar la emisión, sin previo aviso, se dirigió al centro del set y dijo: hay cosas que uno no puede borrar con el silencio. Hay cartas que te despiertan verdades que has escondido incluso de ti mismo. El público en el estudio quedó en vilo. Quiero decir algo que no tuve el valor de decir ese día. La carta de Massine no solo me conmovió. Me rompió. Porque cada palabra era cierta. Me alejé. Huí. Y sí, lo hice sin explicaciones. Pero no fue porque dejé de amarla, fue porque me sentí pequeño, incapaz de proteger lo que más quería. La audiencia estalló en murmullos. Senk respiró hondo y añadió: esta vez no quiero escapar. Esta vez quiero hablar. Y si ella me permite, también quiero responder esa carta. La producción no sabía si cortar o seguir grabando. Pero Massine estaba viendo todo en casa. Y no tardó en llamar. Solo dijo: voy para allá. El caos emocional estaba a punto de explotar en vivo. ¿Qué pasará cuando Massine y Senk se encuentren cara a cara después de una carta que lo cambió todo? No se despeguen del canal. Lo que viene, podría ser aún más intenso. Suscríbete, comenta abajo qué harías tú en el lugar de Massine, y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta historia real que ya nos tocó el corazón. No se olviden de comentar qué opinan sobre esta emotiva historia. ¿Creen que Senk responderá: Massine merecía una explicación? Dejen su opinión abajo y suscríbanse para no perderse las próximas revelaciones. Aquí, cada historia tiene una verdad que contar.